Bueno, un saludo para todos. Qué bonito, me gusta mucho la calma en esta noche. Por allá se oyen los grillitos, las aves, el río, algunos caninos por ahí aullando. El ruido de la noche. Aquí estoy. Mm, Ayer fui al banco a retirar una ayudita muy significativa. Entonces, digamos, muy importante para mí. Digamos, no fue mucho, pero es significativa. Que un amigo, pues él me envió y estaban por ahí vendiendo tapabocas, guantes, bueno, estas cosas que apremian en este momento. Y sentí colaborarle a uno de los vendedores, lo compré. Esta mañana fui a ponerme el tapaboca y lo miré que no era la bandita, no era elástica, sino una telita. Pero cuando lo estaba así le sentí un vaho, le sentí un olor a sudor, o sea, detecté que era usado. Me acordé entonces de un video que alguien publicó en las redes sobre esto, de que algunos personajes estaban recogiendo en las noches esto, los estaban reciclando. Cuando hablamos reciclando no hay que decir más. Mm, Tremendo, ¿no? Por eso quiero hablar de un tema muy importante, el tema de la corrupción, el tema de moda, ¿no? Siempre ha habido corrupción. Si nos vamos a la historia y nos vamos a los libros sagrados, aún dentro de las divinidades de determinadas de los llamados o el politeísmo, encontramos en los dioses la corrupción, en el ser humano la corrupción. Bueno, es un tema muy profundo, pero aquí en Colombia, no sé en su país, tal vez en su país no haya corrupción. Yo creo que mm, Colombia es el único país o será el campeón en la corrupción. Mentira, ¿no? Bueno, una ironía lo que trato de decir aquí. La corrupción. Bueno, ¿cuál será el origen de la corrupción? ¿Será algo genético? ¿Algo que se genetizó? ¿Será una cuestión cultural? ¿Una necesidad? ¿Una coacción? ¿Una ocasión, o sea, circunstancial? ¿Un antivalor? ¿Un defecto? ¿Una maldad? O, bueno, etcétera. Aprendiendo de unos amigos del norte que tenían una empresa de seguridad, de detectivismo, y en unas de sus clases de criminalística decían que el suramericano tenía en sus genes tenía tres, digamos, tres características, la del africano, la del europeo y la del suramericano. O sea, la del africano es a veces la tendencia al sometimiento, pero también a tratar en el fondo se somete, pero en el fondo trata de rebelarse. En cuanto a la genética europea, esa costumbre de que todo lo que se encuentra, esto es mío, como ellos lo hacían. Sí, los ingleses, los españoles, llegaban a un territorio y se apoderaban de las personas y de las cosas que tenían las personas. Eso hicieron aquí en Sudamérica. Y en cuanto a la cultura indígena, la autóctona, o sea, de ellos o de nosotros, bueno, entonces está ese espíritu un poquito de rebeldía, un poquito de mística, un poquito de, digamos, de malicia, como le llaman, perdone, malicia indígena. Entonces decía que eso a veces se encuentra y genera unas personas no definidas en su personalidad, no un carácter firme, no un criterio propio, sino importado, una pedagogía importada, una personalidad ya predispuesta por lo que está en sus genes o por la manera como somos educados, porque parece que no hay una verdadera pedagogía, sino una pedagogía importada. Bueno, eso ya es un tema. Pero entonces, no sé, es interesante este tema de la corrupción. Yo siempre he dicho, parece que fuera algo genético, o será que la necesidad, la circunstancia, porque mira un niño, mira un bebé, o sea, hablemos de una criatura recién nacida, él ya sabe cómo hacer reír, cómo atraer. Él sabe que con su sonrisa puede recibir alguna atención. Y cuando no lo logra con su sonrisa, su lloriqueo y sus pataleo, pero de alguna manera llama la atención que le den el jueguito, o que le llamen o que le acaricien. Ya hay esa tendencia. Puede ser algo
que esté en el inconsciente o en el subconsciente. El inconsciente es lo que viene por herencia en los genes. El subconsciente es lo que se recibe, tal vez desde el vientre o desde la niñez, llega al subconsciente, allí queda. Por una u otra característica se va formando esa personalidad. Pero miren, el hombre ya hay esa tendencia, esa malicia de por qué el bebé sonríe. Él no sonríe por hacerlo, no es algo automático, es algo recíproco. ¿Por qué llora y patalea? Es algo recíproco. Él busca, quiere algo, llama la atención. Entonces ya está en el hombre esa tendencia a la coacción, a la manipulación, y eso en sí tiene que ver con la corrupción. Ahí está. Génesis 6, dice el Señor. El corazón del hombre desde siempre tiende más a la maldad. No que el hombre sea, Dios no dijo que el hombre es malo totalmente, pero cuando tiene que escoger, pues escoge la maldad. Un filósofo Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, él decía que el hombre por naturaleza es egoísta, que el hombre hace lo que le parece que debe hacer porque le conviene. Si el hombre sabe que algo bueno no le conviene, lo va a mirar como malo. Y si el hombre sabe que eso bueno le conviene, entonces lo va a aceptar como bueno. Él hace, tiene que hacer algo malo para adquirir lo que le conviene a él se autoengaña, cauteriza su conciencia y entonces dice, es bueno, pero en el fondo sabe que es malo, pero él quiere creer que es bueno porque le va a dar un buen resultado. Maquiavelismo es eso. No, necesitamos lograr unos resultados, no importa cómo, si hay que pisotear, si hay que destruir, si hay que hacer que se mueran los demás, no importa, no importa. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer en nuestro video de la ley de maltusiana, ¿no? La ley maltusiana. Él habla del control de natalidad. Él dice que las personas más pobres, los más miserables, deben mirar cómo controlan esta cuestión, o sea, lo de la natalidad, que no tengan tantos hijos. Y si no, entonces estas personas no deberían estar. Que las guerras los mate, las plagas, las pestilencias, pero que de alguna manera, porque si no, entonces no hay como, el planeta no tiene la suficiente capacidad o no hay la suficiente capacidad de producir alimentación para tanta gente. Entonces es necesario que para que algunos que sean importantes y significativos vivan, entonces o los otros se controlan o mejor esa población, bueno, esa es la ley maltusiana y esa es la que están aplicando. Muchos gobiernos la aplican. Más que todo China, les tocó aplicar esa ley. Bueno, mientras que en otros países, pues ojalá están por falta de población y se llevan gente para su país para tener población más que todo infantil. En un tiempo eso le sucedió a Canadá, ¿no? Bueno, estamos hablando del tema de la corrupción, ya lo dijimos. A ver, ¿qué podemos decir del tema de la corrupción? Entonces, ¿qué puede ser? El hombre tiende a eso, sea porque la ocasión, sea porque le coaccionaron, sea porque esa es la cultura de su familia, ese es el movimiento, o sea porque una necesidad lo obliga a mentir, lo obliga a la corrupción. Dígame, tú como el estudiante, cuando fuiste estudiante o si aún lo eres, ¿nunca has hecho trampa? ¿Nunca hiciste lo que se le llama aquí en Colombia, no sé en otro país, chancuco, trampa, o sea, para responder un examen? ¿Nunca la hiciste? Si nunca la hiciste, eres un santo. No eres corrupto. Si nunca mentiste para sacar provecho de ello, eso es corrupción, ¿sí? Tratando de sacar mi provecho, tratando de adquirir lo mío, sin importarme los intereses de los demás, me importa lo mío, eso es corrupción. En sí ese maquiavelismo, en ello hay envidia, en ello hay egoísmo, en ello hay una cantidad de antivalores los tremendos. O sea, la corrupción encierra una cantidad de antivalores que más adelante lo podemos profundizar. No es bueno grabar audios tan extensos aquí, ¿sí? Pero abarca, y eso lo estaremos haciendo. Sigan, por favor, denle allá, me gusta, y si no se ha suscrito, por favor, suscríbase a la página, colabóreme y vamos a tratar temas muy importantes. Lo vamos a mirar desde el punto de vista sociológico, filosófico y psicológico. Y toca incluir la parte teológica también, ¿por qué no? Entonces ahí está algo integral. Un análisis, digamos, podría ser, no sé si llamarlo integral o holístico. Holístico es el todo, ¿correcto? De estos temas. Interesante analizar. Pero miren, era que la corrupción sí incluye una cantidad porque los corruptos aún pueden terminar asesinando. El corrupto, para cubrir su maldad,
puede terminar asesinando, puede terminar haciéndole daño a aquellos que podrían denunciar su corrupción. Se analiza hasta dónde puede. Esto es algo tremendo. Eh, sí, entonces la corrupción sí es la maldad que habita en el ser humano. No porque hayamos sido hechos para la maldad, sino que fuimos hechos para la libertad, o sea, para escoger el bien y el mal. Y nosotros escogemos lo que nos conviene. Cuando nos conviene hacer lo bueno, lo hacemos. Y si lo bueno no nos conviene, no lo hacemos. Siempre tratando de cubrir nuestra concupiscencia, nuestra manera de pensar, nuestro deseo, nuestra necesidad. Sí, eso es, luchando por lo nuestro. Y tratamos de hacerlo de esa manera. Eh, Me decía un teniente del ejército hace unos años que estuve encargado de una labor y manejaba personal. Entonces me entregaron una misión, eso fue hace como unos 2 añitos, y me dijo el teniente, no confíe, desconfía y acertarás. No estoy diciendo que desconfíes, tienes que delegar gente, tienes que tener gente y trabajar en equipo, pero no confíes. Este es paradójico. Confiar, el Señor dice, la Biblia habla de que Jesús bendecía a los hombres, pero no se fiaba de ellos. ¿Se analiza? Entonces, desconfía y acertarás. No con una desconfianza de tal manera que tienes que hacer tú solo y no triunfarás. Solo no triunfarás. Triunfamos en medio de la gente, porque los que necesitamos la gente para, no para utilizarla, no para como ejercer en ellos digamos, un conductismo. Estaremos estudiando esos conceptos, conductismo, maquiavelismo. Eso lo vamos a estar estudiando, ¿correcto? Maquiavelismo, conductismo. Es interesante esto. Perdona, aquí me sonó. Ujú. Eh, entonces, entonces no es que, sino aprender a trabajar en equipo, saber cómo motivar, cómo sacar adelante un proyecto y valorar a quienes están trabajando con nosotros. Maquiavelo decía eso, que los grandes imperios surgieron cuando se unieron y trabajaron y supieron, digamos, convencer a aquellos que lo apoyaron. Pero cuando lograron establecer el imperio, se dedicaron a cuidar sus riquezas, sus tierras, y descuidaron a las personas que les ayudaron a conseguir esas riquezas. Esas personas que ayudaron a conseguir las riquezas, inconformes del descuido de ellas, se rebelan y el mismo imperio que ayudan a establecer, luego lo inestabilizan y hasta lo derrotan. Entonces él decía que la mayor riqueza que los gobiernos deben cuidar es aquellos que ayudan a conseguir el poder, aquellos que ayudan a conseguir las riquezas, los seres humanos. Pero él lo hablaba desde un punto de vista maquiavelista, utilizarlos. Utilitarismo, eso es bueno analizarlo. Utilitarismo, conductismo, maquiavelismo. Investiguen las palabras. Utilitarismo, conductismo, maquiavelismo. Esa es la filosofía que usan muchos para lograr llegar al poder y sostenerse en él. Porque muchos quieren llegar y otros ya llegaron, pero de ahí no se quieren bajar y como sea, quieren sostener su hegemonía, quieren sostener su liderazgo. Aún eso en todos los sistemas políticos, todo, hasta religiosos. Ahí está, ese amor al poder. Ese amor al poder es una de las raíces de la corrupción. Bueno, dejémoslo allí. Ya estaremos analizando este tema con más cuidado. Que estén bien.